En el día de ayer comenzamos a considerar lo que implica para el creyente imitar la obediencia de Cristo. Pedro nos dice en su primera carta que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el apóstol Juan escribe también en su primera carta que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como vimos en el devocional anterior, eso implica, en primer lugar, imitar el estándar de su obediencia. Cristo se sometió en todo a la voluntad de su Padre, movido por un genuino deseo de agradarlo. Si queremos obedecer como Cristo, debemos ser intencionales en nuestra obediencia, procurando agradar en todo a nuestro Padre Celestial. Pero debemos imitar también, en segundo lugar, la dependencia de su obediencia. Como hemos visto una y otra vez en estas breves meditaciones de la palabra, Jesucristo no solo era verdadero Dios, sino también verdadero hombre. Y todas las batallas que él tuvo que librar como hombre a lo largo de su vida para poder mantenerse en el camino de la obediencia, las libró en total dependencia del Espíritu de Dios. En Lucas 3:22, vemos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo y a partir de ese momento fue claro el papel del Espíritu en su vida y en su ministerio. Dice en Lucas 4:1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. En el versículo 14 de ese mismo capítulo, Lucas nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y en los versículos 16 al 18 nos dice que el Señor entró en la sinagoga de Nazaret, como era su costumbre, tomó el libro del profeta Isaías y comenzó a leer una profecía sobre la obra del Mesías en el poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 20 que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, llevó a cabo su ministerio en total dependencia del Espíritu Santo. Mi hermano, no trates de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, porque no vas a poder hacerlo. No te confíes en los años que tienes en la fe o en el conocimiento que puedas tener de las Escrituras, porque aún en nuestra mejor condición espiritual somos muy débiles. Pide a Dios constantemente que te conceda la gracia de su Espíritu para poder hacer su voluntad, porque esta es una carrera que no podemos correr de ningún modo a menos que dependamos en todo del poder de su Espíritu Santo.